Tal vez eres aventurero o tus amigos quieren hacer diferentes rutas de las que tú planeas visitar. Pues bien, sea cual fuese la situación, recuerda, no se te acabe el mundo. Te prometo que es la mejor experiencia que puedes vivir. Hola chicos, mi nombre es Claudia Quintero. En el video de hoy te voy a explicar cómo viajar solo y barato dentro de Estados Unidos. Y sí, es posible. Empecemos. ¿Avión o bus? Depende de qué tan lejos te encuentres. Si tu distancia no es de extremo a extremo, entonces tienes suerte porque podrías encontrar vuelos con precios similares a una ruta por bus. ¿Qué bus o aerolínea recomiendo? Si hablamos de buses, dentro de USA existen varias, pero las más populares son Greyhound y Megabus, de las cuales Google considera a Megabus como la más económica, aunque yo te sugiero que revises ambas y compares al mismo tiempo antes de comprar tu ticket. Los precios suelen variar más que todo por fechas, tal cual una reserva de ticket de avión. Estas dos agencias de bus tienen su propia página web para reservar tu pasaje. Además te sugiero que revises sus restricciones de equipaje que tienen. El costo suele variar de acuerdo al tipo de equipaje que llevas. Ahora, si hablamos de aerolíneas, Southwest es una aerolínea que sí cumple al 100% esta etiqueta de low cost. ¿Por qué? Por dos motivos. La mayoría de sus vuelos empiezan desde $49 para rutas cortas medias de hasta 2-3 horas de vuelo. Lo bueno es que te permite llevar gratis 2 maletas de 23 kilos sin pagar extra, tal cual un vuelo internacional. La única desventaja es que ellos te asignan tu asiento, a menos que pagues extra para elegir, pero suficiente para llegar rápido y sin pagar por equipaje. Puede ser que en otras aerolíneas encuentres boletos de avión a $45-50, pero revisa bien sus restricciones de equipaje, porque la gran mayoría te cobra eso solo por el asiento, más no por tu equipaje. Revisa bien. En mi experiencia usé esta aerolínea Southwest. Yo viajé 3-4 veces con esta aerolínea con todas mis maletas. Otra forma de llegar a tu destino es alquilando auto, pero esta opción es más asequible para un viaje en grupo o a menos que tu objetivo sea visitar lugares full naturaleza, montañas, cañones, lagunas, lugares que estén fuera de la ciudad. Otra pregunta común es ¿dónde me quedo? Aquí existen varias opciones: hotel, hostel, Airbnb, couchsurfing. Y es que los hostels son una de las opciones más económicas si vas a estados caros y muy fancy. Usualmente las mejores opciones dentro de hostels serían las que están enfocados a los backpackers o plan mochileros, porque no solo te ofrecen el servicio de hospedaje, sino que te brindan más servicios y de forma gratuita: actividades sociales, desayunos gratis, tienen cocina para que la uses y te puedas preparar tus comidas con la finalidad de que ahorres. Algunos tienen ambientes extras como mini biblioteca, servicio de lavandería y no se te olvide el servicio Wi-Fi. Para ello te sugiero que siempre revises opiniones de antiguos backpackers para tener una idea y luego reservar. Hoteles y Airbnb también te pueden salir baratos, pero tal vez si vas a lugares donde el cost living, o sea el costo de vida, sea bajo. Como por ejemplo, los hoteles en Las Vegas los puedes encontrar desde $25-30 la noche. Siguiente pregunta: ¿dónde reservo mi hospedaje? Existen varias apps que te las puedes descargar, pero las que a mí me han servido han sido Hostelworld y Booking. Ahí encontrarás hoteles y hostels, los que te ofrecen sus precios, ubicación y, lo más importante, opiniones de viajeros que se han hospedado en esos lugares. Así que no lo olvides leer y revisar esa parte, que es muy importante. ¿Cómo transportarme? Las mejores sin duda son caminando, bus, tren y metro. Si bien estas tres últimas se paga una tarifa, pero son las más económicas a que tomes un taxi. Pero si por seguridad o urgencia debes tomar un taxi, te recomiendo que te descargues Uber y Lyft. Estas son las más usadas y sus precios son similares, aunque algunas veces Lyft arroja tarifas más cómodas, solo a veces. Depende de la hora y la ubicación. Por eso te recomiendo que te las descargues ambas y compares los precios. ¿Cuándo usar este tipo de transportes? Bus, tren y metro son especialmente cuando tienes que desplazarte hacia lugares que te tomen 40 minutos o más tiempo caminando. Ahora, caminar, úsalo para rutas cortas. Es lo mejor que podrás hacer. Te vas a sentir como un local del lugar. Recuerda que para estos viajes Google te va a ayudar demasiado. Vas a tener una idea de cuánto tiempo te va a tomar de un lugar a otro, caminando, en bus, metro o taxi. Esto es de ayuda cuando planeas tu viaje para que distribuyas bien tu tiempo y no te veas en apuros. Por cierto, Google también te ayuda mostrándote qué bus debes tomar para llegar al destino correcto desde tu punto de ubicación. Y además te muestra la hora exacta que pase el metro, tren, bus, etc. ¿Dónde comer y comprar? Si vas a visitar estados donde el cost of living es caro de por sí, como San Francisco o Nueva York, tal vez comer en restaurantes te salga caro. Entonces, lo que te recomiendo es visitar lugares buffet,
con la diferencia que podrías pagar lo mismo que te cobrarían por un plato de comida, pero con el beneficio que es buffet y puedes comer lo que quieras. Existen buffets variados y hasta de un tipo específico de comida. La otra opción cómoda es comprar en supermercados, y es que si sabes cocinar y piensas quedarte en un hostel, entonces puedes comprar alimentos que te permitan cocinar algo ligero y rápido para saciar tu hambre. Y si en caso seas malo cocinando, entonces comprar snacks, frutos secos, huevos, comida enlatada, atún, galletas tal vez sean suficientes y te saquen del apuro para no quedarte sin hambre y continuar con tu viaje. Te sugiero que te compres una botella, la más grande, para que recargues con agua. Recuerda, el agua del caño es bebible, no como en algunas partes de Latinoamérica, y sobre todo si visitas sitios muy turísticos es muy probable que encuentres bebederos para que recargues tu botella con agua gratis. Última pregunta y no menos importante, ¿qué visitar? Sin duda los lugares gratis, donde no tengas que pagar entrada. Por suerte, Estados Unidos tiene infinidades de lugares bonitos por visitar al aire libre donde no pagas entrada. Lo único en lo que debes invertir es en transporte. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Y recuerda, siempre tener mente positiva y optimista, porque te pasarán las mejores anécdotas de tu vida entera.